6. Las IA de las estaciones se iban construyendo y crecían a medida que lo hacían sus estaciones. Poco después de que la estación Atoek acabara de ser construida, cuando el resentimiento debido a la anexión todavía estaba candente, hubo brotes de violencia y resultaron dañados permanentemente una docena de sectores situados en 4 niveles distintos. Instalar una IA en una construcción ya existente era arriesgado. Aunque podía hacerse, los resultados casi nunca eran óptimos, pero la verdad es que ya se había hecho anteriormente. Sin embargo, en aquel caso y fueran cuales fueran las razones, quizá deseando olvidar lo ocurrido, porque el pronóstico no había sido favorable o por alguna otra razón aquellos sectores no se repararon y habían quedado aislados. La gente, por supuesto, todavía conseguía acceder a ellos. De hecho, varios cientos de personas vivían en el subjardín, aunque se suponía que no debían estar allí. A todas las ciudadanas se les implantaba un rastreador nada más nacer, de modo que estación sabía en todo momento dónde estaban. Por lo tanto, sabía que aquellas ciudadanas vivían allí, aunque no podía verlas ni oírlas como ocurría con el resto de las ciudadanas. No a menos que estuvieran conectadas para enviar sus datos a estación, y yo sospechaba que pocas de ellas lo estaban. La compuerta que conducía al subjardín se mantenía abierta gracias a los restos aplastados de una mesa a la que le faltaba una pata. El letrero que había junto a la entrada indicaba que al otro lado de la compuerta, que supuestamente estaba cerrada, había un estado de vacío casi absoluto. Se trataba de un asunto serio, porque, si caía de repente la presión, aquel tipo de compuertas se cerraban automáticamente para sellar la zona donde se había producido una posible grieta en el casco. A pesar de lo que indicaba el letrero, probablemente las condiciones en aquella zona ni siquiera se aproximaban a las del vacío, pero nadie que pasara mucho tiempo en una nave o que viviera en una estación se tomaba estas medidas de seguridad a la ligera. Me volví hacia la capitana Edgis. Todas las compuertas que conducen al subjardín están inutilizadas y apuntaladas para que permanezcan abiertas como esta. Como le informé, capitana de flota, esta zona fue sellada y aislada, pero la gente forzaba las entradas continuamente. Podrían sellarla una y otra vez, pero sería inútil. Ya lo veo, reconocí, constatando la obviedad de sus palabras. Entonces, ¿por qué no arreglar las compuertas para que funcionen adecuadamente? Ella parpadeó varias veces. Era evidente que no acababa de comprender mi pregunta. Se supone que no debería haber nadie en esta zona, señor. Parecía hablar totalmente en serio, como si su razonamiento tuviera todo el sentido del mundo. La auxiliar que estaba detrás de ella miraba al frente con la mirada perdida. Parecía no tener opinión sobre aquel tema, pero yo estaba casi segura de que no era así. No respondía la capitana Edgis. Me volví, pasé por encima de la mesa rota y entré en el subjardín. En el pasillo, aquí y allá, había paneles portátiles de luz apoyados en las paredes que despedían una tenue luz a nuestro paso. El aire estaba opresivamente estancado, era muy húmedo y olía a viciado. Estación no debía de regular el flujo de aire en aquella zona y seguro que mantener las compuertas abiertas era una cuestión de poder respirar o no. Después de caminar unos 50 metros, el pasillo desembocó en una especie de plaza diminuta. Una serie de pasillos cuyas puertas habían sido arrancadas y paredes mugrientas, que en su momento debieron de ser blancas, medio derruidas hasta formar un laberinto de estancias semiabiertas. Iluminaban el recinto más paneles portátiles de luz, aunque parecía que allí la fuente energética tenía más potencia. Pasaron unas ciudadanas y se diría que, casualmente, su camino las condujo por la zona más alejada de donde estábamos nosotras y, también casualmente, no experimentaron el menor deseo de mirar en nuestra dirección. En un rincón apartado, una ancha puerta abierta proyectaba más luz en la plaza. Junto a la puerta, una persona vestida con pantalón y camisa suelta nos lanzó una mirada y pareció ocurrírsele una idea, pero volvió a girar la cabeza, se inclinó sobre el cubo de 5 litros que tenía a los pies, se enderezó y siguió pintando con cuidado y determinación alrededor de la puerta. En la parte de la pared que estaba en la penumbra, alguien había pintado unas espirales y florituras de color rojo que despedían un brillo suave. La pintura que aquella persona utilizaba debía de ser igual a la de la pared y no se distinguiría de la antigua si no fuera porque era fosforescente. Al otro lado de la puerta había gente sentada a mesas que no hacían juego unas con otras. Bebían té y charlaban o, al menos, habían estado charlando hasta que nos vieron. El aire era verdadera y desagradablemente bochornoso. Un recuerdo intenso y visceral acudió a mí en un fogonazo repentino. Un calor húmedo y el olor a agua pantanosa. El tipo de recuerdo que, con los años, se había vuelto menos frecuente y que procedía de cuando yo era una nave.
Cuando era una unidad de auxiliares al mando de la teniente Aun. Cuando ella todavía estaba viva y cada respiración, cada movimiento suyo formaba parte de mi conciencia constantemente y yo estaba siempre, con ella. La sala de la decuria de la misericordia de Cal reapareció en mi conciencia. Seibarden estaba sentada, bebía té y consultaba los horarios para aquel día y el siguiente. El olor a disolvente que procedía del pasillo, donde 3 Amaats frotaban el limpio suelo, era más intenso de lo habitual. Las Amaats cantaban en voz baja y al unísono, pero desafinando y de forma irregular. Todo gira. La estación gira alrededor de la luna. Todo gira. Había buscado yo, inconscientemente, esa visión o la misericordia de Cal me la había enviado por iniciativa propia en respuesta a algo que había percibido en mí. ¿Acaso importaba? Señor, se atrevió a decirme la capitana Edmis, quizá porque yo me había detenido obligándola a hacerlo a ella, y también a Espada de Atagaris, a la teniente Tisaruat y a Cal 5. Con el permiso de la capitana de flota. Se supone que no debería haber nadie en el subjardín. La gente no se aloja aquí. Miré fijamente a la gente sentada a las mesas que había al otro lado de la puerta. Ponían todo su empeño en fingir que no nos veían. Luego miré alrededor, a las ciudadanas que pasaban por allí y le dije a Tisaruat: teniente, vaya a comprobar cómo va el traslado. Podía obtener la información que quisiera de mis misericordias de Calri con solo pensarlo, pero como ya no estábamos en la lanzadera, Tisaruat no estaba mareada, y empezaba a sentirse cansada y hambrienta. Sí, señor, respondió ella, y se marchó. Me alejé de la capitana Edmis y su auxiliar y atravesé la puerta decorada con espirales. 5 me siguió. Cuando pasamos junto a la pintora, se puso tensa y titubeó, pero luego siguió pintando. 2 personas que estaban sentadas a sendas mesas desiguales y con arañazos en el tablero vestían los habituales pantalón, guantes y chaqueta Ratchai. Se trataba de la ropa estándar de tela rígida de color gris beige. El tipo de ropa a la que tenía derecho cualquier ciudadana, pero que nadie vestía si podía permitirse algo mejor. El resto de las clientas del local vestían camisa y pantalón sueltos confeccionados con telas ligeras de vivos colores rojo, azul y púrpura, que contrastaban con las sucias paredes grises. El aire estaba estancado y era lo bastante denso y pesado para que su camisa sin chaqueta fuera infinitamente preferible a mi uniforme. Nadie llevaba una banda como las que había visto en la plaza principal y casi nadie lucía joyas. La mayoría de ellas sostenían, en las manos desnudas, tazones de algo que supuse que era té. No parecía que estuviera en una estación Ratchai. Cuando entré, la propietaria estaba en el rincón donde tenía apilados los tazones y en aquel momento observaba a sus clientas con tanta atención que era evidente que no podía dedicarme ni una mirada. Me dirigí a ella, hice una reverencia y dije: discúlpeme, ciudadana, soy forastera en este lugar y desearía formularle una pregunta. La propietaria me miró fijamente, como si no me entendiera, como si la tetera que sostenía en la mano desnuda acabara de hablarle o yo hubiera dicho algo incoherente. Me han contado que hoy se celebra una importante festividad a Toeki, pero aquí no veo ningún signo de celebración. No había guirnaldas de penes ni dulces, solo personas que se ocupaban de sus asuntos y fingían no ver a los soldados que estaban en medio de la plaza central del vecindario. Porque todas las Toeki son esais, ¿no? Se burló la propietaria. Cal 5 se había detenido justo detrás de mí, mientras que la capitana Edmis y la auxiliar de la espada de Atagaris estaban donde las dejé. La capitana Edmis me seguía con la mirada. Ah, ahora lo entiendo, gracias. Contesté. ¿Qué hace usted aquí? Me preguntó una persona que estaba sentada a una de las mesas. No utilizó ningún título de cortesía, ni siquiera el término ciudadana, que era la fórmula de corrección mínima. Las personas que estaban sentadas cerca se pusieron tensas y apartaron la mirada, y las que no se habían callado ya lo hicieron entonces. Una persona que estaba sentada sola a pocos metros de distancia, una de las 2 vestidas al estilo Ratchai, incluso con guantes y la chaqueta de tela rígida y barata, cerró los ojos, inspiró unas cuantas veces ostentosamente y volvió a abrir los ojos, pero no dijo nada. Yo ignoré todo aquello. Necesito un alojamiento, ciudadana. Aquí no hay hoteles elegantes, replicó la persona que se había dirigido a mí poniéndose borde. Nadie viene a alojarse aquí. La gente viene a beber o a comer auténtica comida y chana. Los soldados solo vienen para propinarles palizas a personas que lo único que hacen es ocuparse de sus propios asuntos, murmuró alguien detrás de mí. No me volví para mirarla y con un mensaje rápido y silencioso le ordené a Cal 5 que no se moviera. Además, la gobernadora siempre dispone de alojamiento para las personas importantes, continuó la que había hablado primero como si la otra no hubiera dicho nada.
Quizá no quiera alojarme con la gobernadora. Por alguna razón, me pareció que contestar esto era lo correcto. Todas las personas que me oyeron se echaron a reír salvo una, la que guardaba silencio con cuidado e iba vestida al estilo Ratchay. Las pocas insignias que lucía eran genéricas y baratas, de latón o de cristal tintado. Nada en ella indicaba cuál era su afiliación familiar. Solo una pequeña Isainu esmaltada y prendida en el cuello de la chaqueta sugería algo especial de ella. Se trataba de la emanación del movimiento y la quietud, e indicaba que la portadora podía ser seguidora de una secta que practicaba un tipo concreto de meditación. Claro que, por otra parte, las emanaciones eran populares y, puesto que figuraban en la fachada del templo de Amaa de la estación, podían actuar como sustitutas de algunas diosas Otoekis. Así que tampoco la Isainu me decía mucho de aquella Ratchay, aunque sí que me intrigó. Tiré de la silla que tenía enfrente y me senté. «Está usted muy enfadada, ciudadana». «Eso no sería razonable», replicó ella al cabo de un segundo. Percibí que la había presionado demasiado y que, en cualquier momento, podía levantarse y salir corriendo. Para seguridad, los sentimientos y los pensamientos son irrelevantes, solo las acciones son de su incumbencia. Eso me han dicho. Apartó la taza y empezó a levantarse. «Siéntese», dije cortante, autoritaria. Ella se quedó paralizada. Llamé a la propietaria con un gesto. «Sea lo que estás sirviendo, quiero una», le indiqué. Me dio un tazón con una especie de polvo que, después de verter en él agua caliente, se convirtió en el denso té que todo el mundo bebía. Tomé un sorbo. «¿Té y algún cereal tostado?», aventuré. La propietaria miró hacia el techo como si yo hubiera dicho algo especialmente estúpido, se volvió y se marchó sin responder. Hice un gesto de resignación y despreocupación y bebí otro sorbo. «Bueno, supongo que debió de tratarse de un asunto político», le dije a la persona que estaba sentada frente a mí. Todavía no se había acomodado de nuevo en la silla, pero al menos no se había marchado. Ella abrió mucho los ojos, como si fuera totalmente inocente. «Disculpe, ciudadana». Su forma de dirigirse a mí era ostensible e innegablemente cortés, aunque yo estaba convencida de que sabía interpretar los signos de mi rango y debería haber utilizado el elevado título que me correspondía. Si es que lo conocía o si realmente pretendía ser cortés. «Nadie aquí la mira o le habla», le dije. «Y su acento no es como el de ellas. Usted no es de aquí». Normalmente, la reeducación consiste en un simple condicionamiento. Se trata de conseguir que te resulte sumamente desagradable hacer aquello por lo que te detuvieron. Al menos ese era el procedimiento básico. Claro que podía ser mucho más complicado y, sin duda, en la práctica lo era. Y lo que a usted le resulta desagradable es expresar la ira. Pero está muy enfadada. Yo no la conocía, y tampoco a las demás, pero sabía reconocer la ira. A aquellas alturas, era una vieja compañera mía. Fue una injusticia de principio a fin, ¿no? Usted no había hecho nada. Nada que considerara incorrecto. Probablemente, allí nadie consideraba que ella hubiera hecho algo incorrecto, ya que le habían permitido ocupar una mesa y nadie había evitado sentarse cerca. Además, la propietaria le había servido una consumición. ¿Qué pasó? Se quedó callada un momento. «Está usted muy acostumbrada a expresar lo que quiere y conseguirlo, ¿no es así?», me preguntó finalmente. Nunca había estado en la estación Atoek hasta hoy. Bebí otro sorbo del espeso té. «Solo llevo aquí una hora y, de momento, no me gusta mucho lo que veo. Entonces váyase a otro lugar», lo dijo con voz neutra, casi sin rastro de ironía ni de sarcasmo, como si solo quisiera decirme lo que las palabras que dijo significaban. «¿Qué sucedió? ¿Cuánto té bebe usted, ciudadana?». «Bastante», respondí yo. «Al fin y al cabo soy una Ratchay. Sin duda solo bebe el mejor». Seguía hablando con esa aparente sinceridad. Supuse que casi había recuperado la compostura y que aquel hablar agradable con su prácticamente imperceptible fondo de enfado era lo normal en ella. Recolectado a mano y elaborado con los brotes más delicados y exquisitos. «No soy tan exigente», repuse con serenidad, aunque para ser sincera, no tenía ni idea de si el té que bebía era recolectado o no a mano y tampoco sabía nada más de él salvo su nombre y que era bueno. «¿Entonces el té se recolecta manualmente?». «No todo», aclaró ella. «Debería ir a suelo y verlo en persona. Se hacen unas visitas muy asequibles. A las turistas les encantan. Muchas personas van a Atoek exclusivamente para visitar las plantaciones de té. Es normal. Al fin y al cabo, ¿qué son las Ratchay sin el té? Estoy convencida de que alguna de las cultivadoras estará encantada de enseñarle su plantación». Me acordé de la ciudadana Fosif. Quizá lo haga. Bebí otro sorbo de la harina de cereales cocinada con té.
Ella levantó su tazón, se bebió lo que quedaba y se levantó. Gracias por la agradable conversación, ciudadana. Ha sido un placer conocerla, ciudadana, contesté yo. Me alojo en el nivel 4. Venga a visitarme alguna vez cuando ya me haya instalado. Hizo una reverencia sin responder a mi ofrecimiento y se volvió para marcharse, pero oyó que algo pesado golpeaba la pared exterior del local y se quedó inmóvil. Todas las clientas de la tetería levantaron la vista al oír el golpe. La propietaria dejó la tetera sobre una mesa con tal brusquedad que las personas que estaban sentadas se habrían sobresaltado si no hubieran estado concentradas en lo que ocurría fuera, en la pequeña y penumbrosa plaza. Con expresión adusta, enojada y decidida, la propietaria salió de la tetería con paso largo. Yo me levanté y la seguí, y 5 salió detrás de mí. En el exterior, la auxiliar de la espada de Atagaris había inmovilizado a la pintora contra la pared y le doblaba el brazo derecho a la espalda. A juzgar por las salpicaduras de color marrón rosáceo de sus botas, el charco y los rastros del suelo, había volcado el cubo de pintura de una patada. La capitana Edmi seguía donde yo la había dejado y lo observaba todo sin decir nada. La propietaria de la tetería se acercó a la auxiliar con determinación. ¿Qué ha hecho?, le preguntó. No ha hecho nada. Espada de Atagaris no respondió, solo retorció todavía más el brazo de la pintora, que soltó un grito de dolor. La auxiliar la obligó a apartarse de la pared, a arrodillarse y a tumbarse boca abajo. La ropa y la mitad de la cara de la pintora se mancharon de pintura. La auxiliar presionó con la rodilla entre los omoplatos, y la pintora jadeó y soltó un gemido. La propietaria de la tetería retrocedió un paso, pero no se marchó. Suéltela. La he contratado para que pinte la puerta. Había llegado la hora de que yo interviniera. Espada de Atagaris, suelte a la ciudadana. La auxiliar titubeó, probablemente, porque no consideraba que la pintora fuera una ciudadana. Luego la soltó y se levantó. La propietaria de la tetería se arrodilló al lado de la pintora y le habló en un idioma que no comprendí, aunque por el tono de voz entendí que le preguntaba si estaba bien. Yo sabía que no lo estaba porque la llave que utilizó la auxiliar para inmovilizarla tenía como objetivo provocar daños. Yo misma la había utilizado a tal fin en numerosas ocasiones. Me agaché al lado de la propietaria de la tetería. Probablemente tiene el brazo roto, le dije a la pintora. No se mueva. Avisaré al departamento médico. Los médicos no bajan aquí, replicó la propietaria con voz amarga y despectiva. Luego se dirigió a la pintora. ¿Puedes levantarte? No debería moverse. En serio, dije yo. Pero la pintora no me hizo caso y, con la ayuda de la propietaria y 2 clientas, se puso en pie. Señor, capitana de flota. La capitana Edmis estaba visiblemente indignada y, también visiblemente, se esforzaba en dominarse. Esta persona estaba pintarrajeando la estación, señor. Esta persona, repliqué yo, estaba pintando la puerta de la tetería a petición de la propietaria. Pero seguro que no tenía el permiso correspondiente, señor. Y, seguramente, la pintura es robada. La pintura no es robada. Gritó la propietaria mientras la pintora se alejaba lentamente con la ayuda de las 2 clientas. Una de ellas era la persona enfadada de guantes grises. La compré yo. Le preguntó a la pintora de dónde había sacado la pintura. Le dije a la capitana Edmis. Ella me miró perpleja, como si mi pregunta no tuviera sentido para ella. Le preguntó si contaba con el permiso adecuado. Señor, nadie tiene permiso para hacer nada aquí, contestó la capitana Edmis con voz cuidadosamente neutra, aunque percibí frustración en ella. Me pregunté, ¿por qué, si eso era verdad, aquella actividad en concreto provocaba una reacción tan violenta? Le preguntó a estación si la pintura era robada. La capitana me miró como si no me entendiera. ¿Había alguna razón para que no llamara a seguridad de la estación? Señor, en la actualidad nosotras ejercemos la seguridad en el subjardín para ayudar a mantener el orden hasta que las cosas se estabilicen. Seguridad de la estación no baja aquí. Se supone que nadie debería estar aquí, terminé yo. Me volví hacia 5. Asegúrate de que la ciudadana llega sana y salva al departamento médico y la atienden inmediatamente. No necesitamos su ayuda, protestó la propietaria de la tetería. Es igual, repliqué yo, y le hice una señal a 5, que se marchó. Me volví de nuevo hacia la capitana Edmis. Así que Espada de Atagaris se encarga de la seguridad en el subjardín. Sí, señor, contestó la capitana. ¿Tiene ella, o para el caso usted, alguna experiencia en seguridad civil? No, señor, pero esa llave de inmovilización, la interrumpí, no es adecuada para utilizarla con ciudadanas. Además, es fácil asfixiar a alguien arrodillándose así sobre su espalda. Eso no era relevante si no importaba que la otra persona viviera o no.
usted y su nave se pondrán de inmediato al corriente de las directrices para tratar con ciudadanas civiles y las cumplirán. Señor, con el permiso de la capitana de flota, usted no lo comprende. Estas personas son, se interrumpió y bajó la voz. Estas personas apenas son civilizadas y podrían escribir cualquier cosa en las paredes. En la situación actual, una persona que pinte en las paredes podría estar extendiendo rumores, transmitiendo mensajes secretos o consignas agitadoras. Podría estar sublevando a la gente, se interrumpió y por un momento no supo cómo continuar. Además, estación no puede ver lo que ocurre aquí, señor. Podría haber todo tipo de personas no autorizadas. Incluso alienígenas. Durante un instante, las palabras personas no autorizadas me intrigaron. Según la capitana Edmis, allí todas las personas eran no autorizadas. Nadie tenía permiso para estar allí. Entonces me di cuenta de que se refería a las personas cuya mera existencia no estaba autorizada. Personas que habían nacido allí sin que estación lo supiera y a las que no se les habían implantado rastreadores. Personas que no estaban en la visión de estación de ninguna forma. Podía imaginar que hubiera una o dos personas en esa situación, pero ¿eran suficientes para constituir un problema? Adopté mi acento antiguo y añadí un toque de escepticismo a mi voz. ¿Alienígenas? ¿En serio, capitana? Con el permiso de la capitana de flota. Me imagino que usted está acostumbrada a lugares donde todo el mundo es civilizado, donde todo el mundo está totalmente integrado en el sistema de vida Ratchay, pero este sitio es diferente. Capitana Edmis, dije, usted y su tripulación no utilizarán ningún tipo de violencia contra las ciudadanas de esta estación a menos que sea absolutamente necesario y continué a pesar de su evidente deseo de protestar, en caso de que sea necesaria la violencia, seguirá las mismas normas que sigue seguridad de la estación. ¿Está claro? Ella parpadeó varias veces y se tragó lo que de verdad quería decir. Sí, señor. Me volví hacia la auxiliar. ¿Está claro, espada de Atagaris? La auxiliar titubeó. Sin duda le sorprendió que me dirigiera a ella directamente. Sí, capitana de flota. Bien. Ahora seguiremos esta conversación en privado. 7. Con la ayuda y el consejo de estación, conseguí una vivienda desocupada en el nivel 4. El aire estaba viciado y sospeché que los escasos paneles de luz que estaban apoyados en las paredes procedían de los pasillos. Probablemente, aquel día las tiendas estaban cerradas y las empleadas de los almacenes de la estación debían de tener el día libre. Incluso a la tenue luz de los paneles, el suelo y las paredes se veían desagradablemente mugrientos y polvorientos. Los fragmentos de madera y cristal sugerían que quienquiera que hubiera vivido allí antes de que el subjardín resultara dañado no se había llevado todas sus pertenencias y que, a lo largo de los años, todo lo que podía ser útil había sido saqueado. No hay agua, señor, me informó la teniente Tisarwat. Lo que significa que los lavabos más cercanos están, no creo que desee ver cómo están los lavabos más cercanos, señor. Incluso sin agua, la gente los ha estado utilizando para, en fin, sea como sea, he enviado a 9 a buscar cubos y utensilios de limpieza. Si es que puede encontrar algo. Bien hecho, teniente. ¿Hay algún lugar donde la capitana Edmis y yo podamos hablar? Preferiblemente donde haya algo en lo que podamos sentarnos. Los ojos lilas de la teniente reflejaban preocupación. Señor, no hay nada donde sentarse, salvo el suelo o el equipaje. Si nos sentábamos en el equipaje, no podríamos deshacerlo. Entonces nos sentaremos en el suelo. La misericordia de Kalr me mostró la indignación que experimentaron todas las Kalrs que estaban allí, aunque ninguna dijo nada y ni siquiera cambiaron de expresión. Salvo la teniente Tisarwat, que se esforzó en ocultar su consternación. ¿Hay alguien cerca? Estación dice que no, señor, contestó la teniente Tisarwat. Señaló una puerta. Probablemente esa sea la mejor habitación. La capitana Edmis me siguió dentro de la estancia que la teniente Tisarwat había propuesto. Me senté en cuclillas sobre el sucio suelo y con un gesto invité a la capitana a que me imitara. Vaciló un momento y luego se sentó en cuclillas delante de mí. Su auxiliar se quedó de pie detrás de ella. Capitana, ¿usted o su nave están enviando datos a estación? Abrió los ojos con sorpresa. No, señor. Hice una breve comprobación que me confirmó que mi nave tampoco estaba enviando datos a estación. Veamos. Si lo he entendido bien, ¿usted cree que es probable que las Presgeres ataquen este sistema y que quizá ya se hayan infiltrado en la estación? El Ratch conocía 3 especies alienígenas y tenía contacto con ellas. Las Hex, las RRRRRS y las Presgeres. Las Hex raramente salían de su mundo de origen.
La relación con las RRRRRS era tensa porque el primer encuentro con ellas fue desastroso. Y tal como habíamos llegado a nuestro tratado con las Presgeres, una guerra con las RRRRRS podía romperlo. Antes de firmarlo, las relaciones con las Presgeres eran inviables. De hecho eran fatales, porque las Presgeres eran enemigas implacables de la humanidad. Más que enemigas, eran depredadoras de las humanas. Deduzco que su teniente Ahmad pensó que la misericordia de Kalr podía ser una nave Presger encubierta. Sí, señor. Casi parecía aliviada. ¿Tiene alguna razón para creer que las Presgeres hayan roto el tratado? ¿Algún indicio de que tengan interés en Atoek por mínimo que sea? Alguna expresión cruzó su cara. Señor, hace casi un mes que no he recibido ninguna comunicación oficial. Perdimos el contacto con Omaug hace 26 días y no solo nosotras, sino toda esta parte de la provincia. Envié la misericordia de Fey a Omaug para que averiguara lo que había ocurrido, pero, aunque vaya y vuelva sin dilación, tardaré días en recibir noticias de ella. La misericordia de Fey debió de llegar a Omaug poco después de que yo saliera de allí. La gobernadora del sistema ha ordenado que los canales de noticias oficiales transmitan que han surgido dificultades imprevistas, nada más, y la gente está nerviosa. Es comprensible. Y encima, hace 10 días perdimos toda comunicación con el Palacio Tstur. Eso debió de ocurrir, más o menos, cuando la información de lo que había pasado en Omaug llegó a Tstur, a lo que había que añadir el tiempo que tardaban las comunicaciones entre Tstur y Atoek. Además, las Presgeres nunca fueron amigas nuestras, señor, He oído cosas. De la capitana Bell. Supuse yo. Cosas acerca de que las Presgeres están debilitando el Ratch. Sí, señor, corroboró ella. Pero usted dice que la capitana Bell es una traidora. Las Presgeres no tienen nada que ver con esto. La Lord del Ratch tiene una discrepancia consigo misma. Se ha extendido, al menos, en 2 facciones cuyos objetivos son opuestos, ideas contrarias acerca del futuro del Ratch. Ambas han estado reclutando naves para su causa. Levanté la vista hacia donde la auxiliar esperaba con rostro impasible y parecía que indiferente, pero yo sabía que su apariencia era engañosa. Espada de Atagaris, tú llevas en este sistema casi 200 años, ¿no es así? Sí, capitana de flota. Su voz sonó monótona y no dejó ver la sorpresa, que yo estaba segura que experimentaba, que le producía que, por segunda vez, me dirigiera a ella directamente. La Lord del Ratch te ha visitado durante ese tiempo. ¿Mantuvo en algún momento una conversación privada contigo? ¿Aquí en el subjardín, quizá? No comprendo la pregunta de la capitana de flota, contestó Espada de Atagaris a través del auxiliar. Te preguntaba, repliqué tomando su evasiva precisamente por lo que era si mantuviste una conversación privada con Anaander Mianai, una charla que nadie pudiera oír, pero creo que ya me has contestado. ¿La mantuviste con la Anaander que defiende que las Presgeres se han infiltrado en el Ratcho con la otra? La otra era la que me había otorgado el mando de la misericordia de Kalr y me había asignado a la teniente Tisarwat. ¿O existía, quizás, una tercera Mianai con otras razones para hacer lo que estaba haciendo? En ese caso, que las diosas nos ayudaran. Con el permiso de la capitana de flota intervino la capitana Edmis tras el breve silencio que siguió a mi pregunta, ¿puedo hablar con franqueza? Por supuesto, capitana. Señor tragó saliva ostensiblemente, imploró su perdón, pero conozco el nombre de todas las capitanas de flota de la provincia y su nombre no está entre ellas. Sin duda, a aquellas alturas la espada de Atagaris ya le había enseñado mi historial o, al menos, la parte de mi historial a la que ella tenía acceso, y habría visto que me habían nombrado capitana de flota hacía solo unas semanas, justo cuando acababa de incorporarme al servicio militar. Se podían extraer varias conclusiones de esa información y, por lo visto, la capitana Edmis había llegado a una. Que, por alguna razón y sin experiencia militar, me habían designado apresuradamente para aquel puesto. Y decirme eso a la cara podía costarle la vida. He sido nombrada recientemente. Mi respuesta suscitaba varias preguntas y, en una oficial como la capitana Edmis, deduje que una de ellas era por qué no la había nombrado a ella capitana de flota. Era probable que fuera la primera pregunta que acudió a su mente. Entonces se dio cuenta de que su carrera no era el problema más acuciante. Señor, ¿hay dudas acerca de mi lealtad? Usted acaba de informarme de que mi lord está dividida, que la situación actual es el resultado de una discrepancia con ella misma, pero no comprendo cómo es eso posible. Anaander Mianai se ha hecho demasiado grande para continuar siendo una sola entidad, capitana. Si es que lo fue alguna vez. Por supuesto que lo fue, señor. Y lo es.
Imploro el perdón de la capitana de flota, pero quizás usted no tiene mucha experiencia con naves tripuladas por auxiliares. No es exactamente lo mismo, señor, pero sí bastante similar. Le pido que me permita informarle, capitana, repliqué con voz fría e irónica, de que no tiene acceso a todo mi historial. En realidad, estoy muy familiarizada con las auxiliares. Aún así, señor, si lo que dice es verdad y mi lord se ha dividido en dos y está luchando contra sí misma, si ambas son la lord del Ratch y ninguna de las dos es una farsante, ¿cómo podemos saber cuál es la verdadera? Me recordé a mí misma que esa idea era nueva para la capitana Edmis y que hasta entonces ninguna Ratchai se había cuestionado la identidad de Anaander Mianai ni su derecho a gobernar. Todo se había dado por supuesto. Ambas lo son, capitana. No mostró señales de comprenderme. Si a la Anaander verdadera no le preocuparan las vidas de las ciudadanas siempre que ganara la guerra contra sí misma, ¿usted cumpliría sus órdenes? Permaneció en silencio durante 3 segundos largos. Creo que necesitaría tener más datos. Eso era razonable. Sin embargo, imploro el perdón de la capitana de flota, he oído rumores acerca de alienígenas infiltradas. ¿Se lo contó la capitana Bell? Sí, señor. Ella estaba equivocada. Seguramente, más que estar equivocada, fue manipulada. La Anaander que habló con ella debió de pensar que le resultaría más fácil granjearse su simpatía y quizá también resultar más creíble si acusaba a una enemiga externa, una enemiga a la que casi todas las Ratchais temían y odiaban. De todos modos, yo no podía estar completamente segura de que las Presgeres no estuvieran involucradas de ningún modo. Al fin y al cabo, las Presgeres habían fabricado el arma que yo llevaba debajo de la chaqueta, un arma que era indetectable por cualquier sensor y cuyas balas podían atravesar cualquier material del universo. Las Presgeres habían vendido esas armas, 25 en total, a las Garsedais para que lucharan y evitaran ser anexionadas por el Ratch. El enfrentamiento tuvo como resultado la destrucción de las Garsedais, el exterminio de todos los seres vivos de aquel sistema. Ese fue el desencadenante de la crisis de Anaander, y le provocó un conflicto personal tan extremo que solo pudo resolverlo entrando en guerra consigo misma. Pero se trataba de una crisis latente. Había miles de cuerpos distribuidos por todo el espacio Ratchai y 12 cuarteles generales en constante comunicación, pero con cierta demora. El espacio Ratchai y la misma Anaander se habían estado expandiendo continuamente durante 3000 años y llegó un punto en que cualquiera de sus pensamientos podía tardar semanas en llegar a toda ella. Estaba destinada a desmoronarse desde el principio, lo que resultaba obvio echando la vista atrás. Se diría que era de esperar que así sucediera. Pero es tan fácil no percibir lo obvio incluso mucho después de cuando habría sido razonable percibirlo. Mis órdenes, capitana, consisten en mantener este sistema estable y a salvo. Si eso significa tener que defenderlo de la misma Lord del Ratch, eso es lo que haré. Si usted ha recibido órdenes de apoyar a uno u otro bando, o si tiene firmes ideas políticas, será mejor que tome su nave y se vaya. Preferiblemente, lo más lejos posible de Atoek. Tuvo que pensar en mis palabras un instante más de lo que a mí me habría gustado. Señor, mi trabajo no consiste en tener ideas políticas. Yo no estaba segura de hasta qué punto su respuesta era sincera. Mi trabajo consiste en cumplir órdenes, las cuales, hasta ahora, consistían en ayudar a la gobernadora del sistema a mantener el orden aquí, pero a partir de ahora consistirán en ayudarme a mí a mantener el sistema a salvo. Señor, sí, señor. Por supuesto, señor. Pero... ¿sí? Sin poner en entredicho la inteligencia y la habilidad de la capitana de flota. Su voz se apagó. Pensé que había elegido un principio de frase que la llevaba a un final incómodo. ¿Le preocupa mi aparente carencia de experiencia militar, no? La capitana arriesgaba su vida al hablar conmigo de esa cuestión. Le sonreí levemente y con amabilidad. Sin duda, algunos de los nombramientos de administración son una auténtica mierda. Ella soltó una breve risita. Todas las soldados se quejaban de las decisiones de la administración militar. Pero a mí no me nombró administración, sino Anaander Mianai en persona. Era verdad, aunque no se podía decir que fuera garantía de nada. Al menos yo no me sentía orgullosa de lo que garantizaba ni me gustaba contarlo. Puede que también se diga a sí misma. Es una Mianai, es prima de la Lord del Ratch. Un leve movimiento de sus músculos faciales me indicó que lo había pensado. Y, probablemente, conoce personas a las que han ascendido por ser la prima de alguien. No la culpo, yo también he sido testigo de casos así, pero, a pesar de lo que haya leído en la versión que usted tiene de mi historial, no soy una recluta novata. La capitana Edmis se quedó pensando en mis palabras.
Un segundo más y llegaría a la conclusión de que mi carrera había transcurrido en misiones especiales y que todo lo que había hecho era demasiado secreto para poder ni siquiera admitirlo. Capitana de flota, señor, me disculpo. Le indiqué, con un gesto, que no tenía por qué disculparse. Pero, señor, misiones especiales suele operar con ciertas irregularidades y. Su comentario resultaba asombroso teniendo en cuenta que procedía de alguien que ni siquiera parpadeaba cuando las auxiliares que estaban a su mando herían a una ciudadana. A decir verdad, he vivido situaciones que acabaron realmente mal porque alguien estaba actuando con excesivas irregularidades, pero también otras que terminaron mal porque alguien había actuado con una idea demasiado rígida de lo que eran las normas. Además, aunque en Atoeg no existiera ningún problema, actualmente todo el espacio Ratchay está inmerso en una situación irregular. La capitana cogió aire para formular otra pregunta, pero pareció pensárselo mejor. Sí, señor. Levanté la vista hacia la auxiliar de la espada de Atagaris, que seguía inmóvil y en silencio detrás de la capitana. ¿Y tú, espada de Atagaris? Yo cumplo las órdenes de mi capitana de flota, explicó con voz átona y aparentemente sin experimentar ninguna emoción, aunque era muy probable que mi pregunta la hubiera desconcertado. Bien. No tenía sentido que la presionara demasiado. Me levanté. Ha sido un día difícil para todas. Cambiemos de tema. Además, si mal no recuerdo, usted está invitada a una cena, capitana. Y usted también, capitana de flota, me recordó. Seguro que la comida será realmente buena. Y algunas de las personas que quiere conocer estarán allí. Intentó no pasear la vista por nuestro oscuro y mugriento entorno. Ni un solo mueble. Ni siquiera agua. Seguro que estará la gobernadora, señor. Entonces supongo que debería asistir a esa cena, le indiqué a la capitana Edgis.